Buenas noches a todos y todas. Vamos a ver qué ha dado de sí la clase de hoy, jueves, día 27 de septiembre. Como siempre, nos vamos al calendario para ver qué hemos hecho. Y aquí viene, pues, matriz traspuesta, aplicaciones de productos de matrices, definición de matriz inversa, determinante de una matriz y también tarea para entregar. Entonces, la clase de hoy, pues, ha cundido, ¿verdad? Nos vamos a las pizarras, lo centramos. Y bien, lo primero que definimos fue la matriz traspuesta. Una operación sencilla porque la matriz traspuesta primero se va a escribir, si veis, a mí me dan una matriz, pues la matriz traspuesta se va a escribir con la letra de la matriz y voy a poner como elevado a t. Lo que pasa es que esto no se lee a elevado a t, esto se lee la traspuesta de a. Y bien, la traspuesta de una matriz sencillamente es cambiar sus filas por columnas, es decir, la primera fila pasa a ser la primera columna y la segunda fila pasa a ser la segunda columna, ¿vale? O también se puede ver cómo cojo la primera columna y la pongo aquí como primera fila, luego cojo la segunda columna y la pongo como segunda fila, y después cojo la tercera columna y la pongo como tercera fila. Por tanto, si la matriz A es una matriz 2×3, pues la matriz traspuesta será una matriz 3×2, porque las filas se han cambiado. ¿Vale? Eso solo es la definición de la matriz traspuesta, una operación nueva y, como veis, bastante sencilla de realizar. Luego vimos algunas aplicaciones del producto de matrices y me inventé este grafo donde vamos a suponer que los nodos son pueblos y las aristas por las carreteras que unen a cada pueblo. Bien, pues de este grafo sacamos la matriz de adyacencia, que es esta, que más o menos yo creo que ya esto sí, porque es una tarea que había entregado ya, lo hemos visto en clase, y vamos a calcular cómo se haría la matriz A al cuadrado. Entonces aquí aprovecho para decir cómo se calculan las potencias de matrices, porque un fallo común es coger cada elemento y elevarlo al cuadrado, y eso no está bien, ¿vale? Hay veces que soléis meter la pata cogiendo eso, cada elemento y elevándolo al cuadrado. Pues aquí puse como ejemplo, si 7 al cuadrado se calcula multiplicando 7 por sí mismo, pues para calcular a cuadrado se hará multiplicando a por sí mismo. Entonces multiplicamos la matriz A por ella misma, aplicando las propiedades que vimos el otro día de productos de matrices, vemos que los números centrales son iguales, por tanto se puede multiplicar y va a quedar una matriz 4×4. Y sale este resultado aquí. Bien, pues si nos damos cuenta, sale una matriz que ya no es una matriz de adyacencia porque hay elementos que no son unos. Hay aquí un 2. Bien, la interpretación que tiene esto es el siguiente. Si aquí hay un 2, que esto se corresponde con el pueblo 1, 1, eso significa que yo del pueblo 1 al pueblo 1 puedo ir por dos rutas alternativas y como he calculado a cuadrado, siempre utilizando dos caminos, ¿vale? Voy a ir de un punto a otro utilizando dos caminos. Pues para ir de uno a uno utilizando dos caminos hay dos posibilidades, que sería una, ir de 1 a 2 y luego de 2 a 1, y luego ir de 1 a 3 y luego de 3 a 1. Aquí veis, por ejemplo, que hay un 0, que este se correspondería con el pueblo 1 y 2. Eso significa que no es posible ir del pueblo 1 a 2 utilizando dos caminos. Si el 3 con el 2 hubiera estado conectado, entonces sí, porque yo podría haber ido de 1 a 2 tirando primero por 3 un camino y luego de 3 a 2 y sería un segundo camino. Pero no es posible. Aquí, por ejemplo, este 1 sería ir de 1 a 4. Pues de 1 a 4 hay una forma de ir utilizando dos caminos. Para ir de 1 a 4 se ve claro, ¿no? Iría de 1 a 2, primer camino, y de 2 a 4. Y así mirar todos los demás. Este 2 sería el 2 con el 2. Eso significa que yo para ir de 2 y volver a 2, utilizando dos caminos, habría dos posibilidades. Primera, ir de 2 a 1 y luego de 1 a 2, y otra, ir de 2 a 4 y luego de 4 a 4. Análogamente, si calculara A al cubo, que A al cubo se calcularía A por A por A, donde A por A está hecho aquí, y este resultado se volvería a multiplicar por A y tendría A al cubo, los números saldrían el número de caminos que yo tendría para ir de un pueblo a otro, pero utilizando tres caminos. ¿Vale? Entonces, esta es la forma de multiplicar, aunque sea un poco extraña, pero veis que es la que se usa, porque tiene aplicaciones en la vida real. Bien, visto esto, pasamos de foto, a ver si me deja. Pues ha quedado hasta aquí un poco pilladito, no me deja pasar. No sé por qué.
quiero, pues lo voy a hacer allí. Me voy a dar 2. Hablamos ya de la matriz inversa. Bien. La matriz inversa, pues primero hablé de los números. Sabemos que un número que está multiplicando en una ecuación pasa dividiendo. Y eso ya sabéis que en matrices no se puede hacer. ¿Vale? Las matrices no pasan dividiendo. Entonces, se dice que el inverso de 7 es un séptimo, porque si yo 7 lo multiplico por un séptimo, me sale 1. Pues la definición de matriz inversa, que la vamos a escribir a elevado a menos 1, que esto no se lee a elevado a menos 1, esto se lee la inversa de a, es una matriz que cumple que si yo mi matriz la multiplico por su inversa, tiene que salir el equivalente a 1 en matrices, y el equivalente a 1 en matrices es la matriz identidad. Y esto es uno de los pocos casos donde da igual el orden. Recordar que al multiplicar matrices el orden importa, pues aquí daría igual multiplicar una matriz por su inversa o la inversa por la matriz, porque en ambos casos saldría la identidad. Esto es una forma de comprobar luego si las operaciones están bien hechas. Es decir, si yo calculo la inversa, tengo una forma de saber si está bien y es multiplicándolo por la matriz A y viendo si da o no la matriz identidad. Bien, pues nada. Aquí hice primero un ejemplo donde vemos que la matriz identidad equivale al 1 en número. Si tú un número lo multiplicas por 1, 7 por 1, 8 por 1, pues evidentemente el número no cambia. Pues en matrices, si yo una matriz la multiplico por la identidad, comprobarlo, al multiplicar esta matriz por la identidad sale exactamente el mismo número. Y esas propiedades están aquí reflejadas. Una matriz multiplicada por la identidad queda la misma matriz y es el segundo caso donde el orden tampoco influiría. Es decir, si yo una matriz la multiplico por su identidad, pues me va a salir la propia matriz, ¿vale? Identidad por matriz, la propia matriz. Perdonad, pero a estas horas de la noche ya no sé ni lo que digo. Bueno, espero que más o menos vayáis enterando. Bien, y la última pizarra, pues empezamos un procedimiento para calcular la inversa. Ahora el objetivo es saber calcular la inversa de una matriz, pero para eso necesito un concepto nuevo matemático que se llama determinante, ¿vale? Entonces, para calcular los determinantes, pues recordar que, por un lado, solamente se puede calcular determinantes de matrices que son cuadradas y solamente vamos a ver el caso de matrices cuadradas 1 por 1, 2 por 2 y 3 por 3. La idea es que un determinante lo que va a hacer es coger una matriz y asociarle un número. Entonces, si una matriz 1 por 1 ya de por sí es un número, pues el determinante de una matriz 1 por 1 va a ser el propio número. Mirad que pongo líneas verticales, que eso indica que estoy calculando el determinante, porque si pusiera paréntesis, eso sería que tendría una matriz. Luego, si la matriz es 1 por 1, el determinante es el mismo número. Si la matriz es 2 por 2, pues una cosa como esta, pues vemos que esta es la diagonal principal y esta otra es la diagonal secundaria. Pues se multiplican los números de la diagonal principal, 7 por 3, y a eso le restamos la multiplicación de los números que aparecen en la otra diagonal. Y sale esto de aquí y ya tengo un número asociado. Esta otra matriz, pues comprobar que esto es multiplicar la diagonal principal menos multiplicar la diagonal secundaria. Y si nos vamos ya a orden 3, se llama la regla de Sarrus, que está hecho aquí arriba, sería esta matriz, ¿vale? Esta que está aquí sería la matriz de orden 3 y el truco es copiar la primera fila y la segunda fila de la matriz. De forma que aquí tengo una diagonal principal y luego me salen dos diagonales paralelas más con 3 números, porque ya la siguiente no serviría porque solamente tendría 2 números. Y después por el otro lado tengo una diagonal secundaria y luego 2 paralelas más a la diagonal secundaria con 3 números. Ya el siguiente no sirve porque aquí habría solamente 2 números. Bien. ¿Qué es lo que se hace? Mismo procedimiento que aquí. Como aquí multiplico la diagonal principal, pues aquí voy a multiplicar los números que aparecen en la diagonal principal. 2, 2 y menos 2 multiplicados. A eso se le suma otro producto porque hay otra diagonal, el 3, 0, 4, y a esto se le suma el producto de la otra diagonal, 1 por 1 por 0. Y luego, como ahora viene la resta, porque hay que restar lo que aparece en la diagonal secundaria, pues ahora vamos a restar y pongo un paréntesis porque hay varias diagonales que están en el lado secundario. Y entonces, pues multiplico los números que aparecen en esa diagonal, 4 por 2 por 1, 0 por 0 por 2 y menos 2 por 1 por 3. Hacemos la operación y ahí está. Y luego estas dos las dejé para que las hicierais ustedes, pero ya como tocó el timbre, bueno, fue el cambio de clase, pues esta la corregiremos el próximo día de clase, ¿vale? Y esto es lo que dio de sí
la clase de hoy. Comento otra cosa, y es que si nos vamos al calendario para ver lo que se verá el próximo día, si nos vamos a octubre, aunque haya muchos días señalados, siempre es mirar solamente el próximo. Los demás los tengo que arreglar, los tengo que cambiar porque va a depender de lo que se vea este último día. Entonces, si nos ponemos en el número 2, pues el próximo día veremos pues cálculo ya de la matriz inversa. Una vez que más o menos sabemos de los determinantes, veremos cómo se calcula la matriz inversa y cómo haremos también, gracias a las matrices, pues resolver ecuaciones y sistemas que ya lo hacía y el curso pasado, pero ahora lo vamos a resolver de una forma distinta utilizando la matriz inversa. Bien, pues nada, que paséis buena noche y nos vemos el próximo día de clase.